Bienvenidos a Auténticamente Podcast. Tenemos un episodio más el día de hoy. En nuestro estudio se encuentra Belkis Ayala, madre emprendedora, creadora de The Candles Bar, quien nos va a contar hoy cómo es la historia de tener un trabajo normal de 9 a 5 o más, a ser una emprendedora con éxito que también tiene éxito en su vida y tiene espacio para compartir con su familia y crecer personalmente. Bienvenida, Belkis, a Auténticamente Podcast. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy nerviosa, es mi primer podcast, así que estamos contentos con esa como hormiguitas que le salen en el estómago a uno cuando tiene algo nuevo. La verdad que es bastante interesante ver cómo podemos llegar acá y contar a través de nuestra historia algo que le quede a alguien, ¿verdad? Entonces es muy bonito estar acá. Gracias. No, gracias por aceptarnos la invitación. Belkis es una mamá muy ocupada, sin embargo yo sé que ha hecho este espacio para compartirnos, pero también la magia que hay detrás de poder ser emprendedora cuando la vida había sido diferente para usted por un montón de años. Entonces quiero que nos cuente un poquito cómo era Belkis antes de The Candles Bar. Bueno, ha sido una transformación. Creo que todos los ciclos de la vida de las personas son muy importantes. Pues yo fui una mujer que siempre trabajó detrás de un escritorio resolviendo problemas para otros, ¿verdad? Y me gustaba, no es algo que voy a tirar como negativo para nada. Me enseñó, me formó, me hizo abrir la mente realmente y vivir en un mundo corporativo muy bonito, rodeado de compañeros. Hasta que llega un punto en el que uno dice, no, pues esto no es de repente y la vida va cambiando, de verdad. Hoy no somos los mismos de hace 20 años, de hace 18 y podemos cambiar, podemos ya no querer las mismas cosas. Y creo que a mí me llevó fue muy difícil el tomar la decisión de venir y ver qué voy a hacer después, porque estamos acostumbrados a recibir un salario y a no salir de nuestra zona de confort. A veces nos desvaloramos un montón, de decir, yo no me veo capaz de tener una empresa, y creo que son los retos más importantes que uno debe de vencer en ese caso. Yo decido y salgo, pero no fue una decisión como les decía, como, sí, hoy ya lo tomo, sino que tuve una lesión en uno de mis brazos que me llevó a estar mucho tiempo con incapacidad y a tratar de resolver el tema como de la incapacidad y de la empresa, porque teníamos que estar ahí, y resulta de que, pues yo siento que fue esa iluminación de Dios que dijo, o sea, ya hasta aquí nomás, porque o es su salud o es la empresa sigue, y de verdad darse cuenta de eso es bien duro, como que no somos imprescindibles en ningún lugar, es muy duro, y bueno, decidimos como, bueno, voy a intentar a no hacer nada, a estar en casa, a recuperarme y ver qué pasa después. Ese momento para mí, yo dije, me voy a tomar un año sabático. Toda la vida he trabajado, desde que tengo 15 años trabajaba en vacaciones, y yo dije, nunca he estado sin un trabajo. ¿Y qué sería de mí sin esto? ¿Quién es Belkis sin trabajo? Sí, y eso fue lo que a mí me llevó a cuestionarme y a volver como a tener ese norte. Cuando uno está en pausa y uno está tranquilo, esos breaks son muy, muy importantes y muy saludables en la vida de las personas, porque nos permiten descubrir qué más podemos ser, qué más podemos hacer, y funciona realmente. Entonces, esa fue mi historia antes, trabajando, estudiaba, trabajaba, fui mamá. Belkis, totalmente. La oigo como que sí, o sea, sí una cosa, después hacía otra, estudiaba, trabajaba, tenía hijos, dedicada completamente a esa carrera profesional, ¿con algún objetivo en específico cuando usted estaba en la industria corporativa? Sí, la verdad es que creo que a uno no, lo forman sería como para alcanzar esos puestos ejecutivos muy grandes, ¿verdad? Sin embargo, yo, por ejemplo, no había terminado mi carrera y yo salgo embarazada y no había terminado mi carrera, hice la pausa completamente. Entonces eso fue algo que a mí me detuvo a solo 6 clases, de hecho, de terminar mi carrera me detuvo por 10 años, pero yo siempre tenía eso como, necesito más, nunca he sido de las personas que se quedan como ahí. De hecho, creo que tengo que frenar más bien ese tema del querer aprender más y comer hasta el mundo. Pero resulta de que al salir de eso, vino pandemia, todo eso, y logro terminar la universidad. Soy licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, es una carrera que me encanta, pero resulta que después de que salgo y de estar en los números y de todas esas decisiones, resulta que ya no me sentía como que me encantaba. Decía yo, esto es muy esclavizado, no tengo, los fines de mes son cierres toda la vida. Entonces uno no tiene ese descanso de decir, el 1 de mayo no se disfruta porque uno está en cierre y todo el mundo está de vacaciones y uno está en cierre. Y no es algo que, como les decía, no me gustaba, pero llega un punto en el que dice, puedo seguir así toda la vida.
Entonces, o sea, mes tras mes, el desvelo. Sí, entonces ahí es donde uno se cuestiona y dice, hay otro, hay más allá, pues entonces quiero ver qué pasa. Es como ir en un globo aerostático, creo que el viento lo lleve, a veces uno quiere hacer cosas o el mundo, la sociedad y todo nos dice cuál debería de ser como el esquema y uno a veces quiere encajar y no encaja ahí. Entonces a veces es bonito dejarse llevar, porque a través de dejarse llevar de lo que viene a la mente, de las puertas que se van abriendo, es donde está realmente el objetivo y donde uno lo hace feliz. No de los esquemas o los patrones o encapsularse en algo que la gente, tienes que ser exitosa, tienes que ser mamá, tienes que graduar y después de la universidad la maestría, y es aquella cosa que uno de verdad creo que se asfixia, sí, de querer lograr todo, porque si y no, a cierta entonces edad, no se... ¿verdad? También, Sí. o sea, tiene que haber hecho todo esto. A mí me gusta decirle, uno tiene que estudiar, sacar su maestría, casarse, tener hijos y morirse. Así. Porque Como plantas. Como planta. Y morirse después. Pero en esa hiperactividad, Belkis, quieras o no, o sea, siempre persiguiendo algo, siempre con aquella ambición que se le nota y la transpira, cuando llega ese momento forzado de pausa, ¿cuánto tiempo fue? Fue un año. Un año. Sí. Un año completo de encontrarse, Sí. de escuchar. ¿Qué escuchaba? ¿Cómo fueron esos primeros meses de la pausa? Entré en depresión, porque pero no sabía que era una depresión. Yo, de hecho, hasta ahora siento que sí estaba en depresión porque estaba muy voluble, lloraba y me sentía mal, me sentía desvalorada. Yo como mujer, querer estar solo en la casa, entonces era algo que también me cuestionaba, pues entonces esa infelicidad que uno tiene y que no está conforme con lo que tiene, es lo que lo hace a uno realmente a agarrar, entrar como en el carrilarse. Entonces estudiaba y leía y me metía tantos cursos habidos y por haber ustedes. O sea que en paz y tranquila no estaba tampoco. No. Su mente buscaba qué Sí, hacer. es que pausar, creo que es algo que tengo que aprender todavía. A pausar mi mente, a pausarme, a no sentirme culpable cuando no hago nada o cuando, o sea, uno toma vacaciones. O sea, no era un tema económico, era un tema de personalidad, de sentirme productiva, siempre, pero no quería ser la ama de casa productiva, de que cocina, de que está pendiente de los hijos, y a la vez, o sea, sí lo quería, pero no, porque no lo había tenido. Mis hijos, o sea, íbamos a sus clases extracurriculares fines de semana, porque yo estaba trabajando. Pagábamos after school, porque no había quien fuera por ellos. Entonces, todos esos sentimientos encontrados a uno le pegan bien fuerte. Entonces, hasta que yo dije, bueno, ya, uno tiene que aprender cómo a soltar, porque si no nos ahogamos, ¿verdad? En todos nuestros propios pensamientos. Y yo dije, no tiene nada de malo, pues, andar con los hijos de arriba y para abajo, y somos la chofer, la de todo, y es tan bonito, ahora que lo veo, no lo cambio. Pero también seguía la parte y entonces, y la parte profesional, terminé la carrera y ahora ya no voy a ejercer, fue como tan difícil, pero fue donde uno va encontrando el camino. Y así fue que llegué a Candlebar en ese año sabático de que pude haber hecho postres, pude haber hecho cualquier cosa, ¿verdad? Que de las habilidades que uno a veces tiene escondidas y que no saben, porque yo no sabía que tenía otras habilidades hasta que empecé a probarlas. Claro, la habilidad que tenía, y me relaciono muchísimo porque yo también estudié finanzas, y uno piensa que el mundo está alrededor de los números, y que todo se define alrededor de números. No sé si le pasaba, ¿verdad? O sea, toda una decisión tiene que pasar por la balanza de comprobación, ¿verdad? Si no, la decisión no se toma. Entonces nos hace como una mentalidad bien pragmática, ¿verdad? Que solo podemos ver el resultado. Entonces, si no sé si le pasó, si al no haber un resultado en esa pausa, porque quieras o no el cierre, termina. Entonces es un éxito, ¿verdad? Y empieza el otro mes y tiene otro cierre y vuelve a terminar. Desacostumbrarse a eso en esa pausa, no sé si le obligó a abrir un poco más esa mentalidad de números, porque cualquiera diría, una financiera, eso de la parte artística no se le da, y uno mismo dice, yo creativa no soy, normalmente cuando somos financieras. Esa apertura del lado creativo, Belkis, en esa pausa, porque es contrario, ¿verdad? O sea, de números a creatividad, estamos hablando de los dos lados del cerebro distintos. ¿Cómo le llega la primera señal de que tiene que probar o que quiere probar algo de ese lado de crear? Vengo de una familia artística. Mi papá fotógrafo,
y todos mis tíos vienen como de ese lado que son muy artísticos realmente. A mí me gusta mucho cantar también. Entonces, creo que hay dos personalidades definitivamente en uno. ¿Y qué es lo que me hace como encontrar? Realmente creo que el tiempo de ocio, como se dice, las cosas más importantes a veces se crean en ese tiempo de ocio porque entonces iluminamos nuestra corteza y empieza a fluir ahí esa parte que teníamos dormidos, porque el número es cuadrado y nos tiene que cuadrar 1, 2 y ya, y punto. Y ahí nos salimos, entonces no nos damos esa oportunidad quizás de fomentar esa otra parte que todos de alguna manera sí tenemos. También una persona creativa puede decir no soy buena para los números, pero realmente tal vez sí, lo que pasa es que nunca se ha dado la tarea a darlo. Entonces llega esa transformación, siempre me había gustado, creo yo, pero nunca había ejercido ni nada de pintura, ni música, ni nada, solo cantaba en coro de la iglesia y pues en la casa, ¿verdad? Y en los karaoke nocturnos. En los karaoke que nos encantan, sí, pero nada de eso de venir y hacer algo con mis propias manos. Entonces, ¿cómo se da eso? En la casa nosotros siempre nos encantaba llegar y que existiera ese ambiente como de paz y tranquilidad, porque a eso sí siempre me ha gustado, como estar en ambientes relajados y tranquilos. Y pues uno de nuestros hijos siempre llegaba a la escuela cargado con mucha ansiedad quizás o estrés del caos de la escuela y todo eso, entonces prendíamos inciensos, las candelas, hacíamos un poquito de yoga para ver respiraciones y todo, porque aparte de eso también nos lo recomendaba la psicóloga, entonces pues nos ayudaba a eso. Ahí fue cuando yo descubro lo que era la diferencia de la parafina y la soya, y entonces empiezo a consumir también este tipo de productos. O sea, no sabía que habían unos que estaban relacionados con agentes cancerígenos y también eso a uno bueno, si puedo cambiar también hasta la forma de cómo consumo para cuidar el medio ambiente y a mí misma, entonces al final cuando uno ama a alguien, o sea, si me decían la parafina es tóxica, pues no le iba a dar eso a mi hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos a consumir y eso, y de repente, pues miro en redes sociales que había un taller y yo dije, ay, ¿qué tal? Y pruebo, o sea, y así o fue. sea, tenía una necesidad Ay, sí. o sea, usted era consumidora de velas, Sí. pero tenía una necesidad emocional en su casa. Sí. ¿Verdad? O sea, no es que un día se sentó y dijo, oh, candelas, o sea, para que la gente piense, o sea, que la gente no se confunda, es que las iluminaciones llegan así de la nada, ¿verdad? Así Siempre hay algo que lo provoca y la mueve. Entonces, el motor es su hijo. Claro. Porque él necesitaba, pues, necesitaba de estos aromas, me imagino, toda la sensación de tranquilidad y calma a través de una vela que pudiese ser sana para su organismo. Y llega y toma un curso en beneficio de esto. Sí, porque inicialmente lo quería hacer para consumo propio, entonces dije, si la puedo hacer, tengo el tiempo, es que la verdad que a mí la cocina no me gusta. Entonces, hay gente que puede decir, bueno, me dedico a cocinar y eso, pero no, entonces yo dije, voy a hacer otra cosa, siempre en beneficio de los hijos, ¿verdad? Sí cocino, pero no me gusta. Entonces, no me preocupo. Sí, entonces ahí fue donde, bueno, entonces me voy a entretener, dije yo, creando, conociendo todo esto de la vela y quizás me voy a ahorrar también, ¿verdad? En el tema de que obviamente el costo de irla a comprar ya un producto final es diferente de yo producirla. Así empieza hasta que, bueno, dijimos una Navidad. Ustedes, ¿y qué tal si los regalos de Navidad de la familia la hacemos nosotros? O sea, involucrarlos a ellos, a nuestros 2 hijos, ¿verdad? Y pues así se entretiene porque, o sea, también ellos necesitaban, o por lo menos más chiquititos, estar como entretenidos y quitarlo de la tecnología, pues también esa era. Entonces nos pusimos a crear las velas, 2 regalos para nuestra familia, hicimos como 30 regalos para los amigos y familia, entonces compramos todo y pues ahí conociendo después del curso, empezar a poner en práctica todas esas cosas y nos quedaron fabulosas. Wow. Entonces a todas las personas les encantó. Entonces le llevábamos su regalito con un mensaje y regalar realmente una vela es el significado, es regalar luz, regalar bienestar, regalar, o sea, ese brillo, de verdad que todos podemos ser esa luz. Y a nuestra familia y amigos les fascinó. Entonces así como, y ahí viene otra vez, ¿verdad? Aquella Belkis. La Belkis que no puede estar tranquila. Ajá. Ustedes, y le digo a mi esposo, ¿y si la comercializamos? O sea, jugando y jugando realmente. Es la financiera en usted. Sí, entonces, ¿y si los comercializamos? O sea, yo puedo seguir cumpliendo las actividades de mamá y pues tener algo que
que me pueda entretener y generar mis propios ingresos o sea, ver qué pasa, pues, o sea, realmente así se crea la empresa, pero como trato de ser como ordenada, lo primero que hago es crear la escritura y hacer todo el branding de la empresa sin esperar ni una venta, pues, o sea, pero yo ya estaba lista, desde el día que abramos la página, yo voy a estar lista para que me hagan pedidos, sin haber probado que a la gente, digamos, ya comercialmente le iba a gustar, porque la familia le puede decir a uno, sí, está bonito, está rico, pero realmente es para apoyarlo, pero ya un negocio es otra cosa. Entonces, así es como nace eso, pero creo que la pasión que a mí me generó fue como me volvió a iluminar la vida, el tener ese propósito también profesional, que a esa sed realmente es cuando terminé la universidad hice la tesis en base al perfil de un emprendedor, pero al nivel psicológico. Y decía ahí que, o sea, hay ciertas características en los emprendedores y una es esa sed de éxito realmente. Y yo me sentí identificada con eso cuando ya lo empecé a probar, porque yo realmente también quería, pues, de mis propias manos, no solo, o sea, que ver que otras mujeres sean exitosas, yo también quería eso, yo quería probar eso, y estaba en mí, aunque nunca lo había dicho. Entonces esa parte fue importante, de ver que yo también puedo agregar valor, no solamente como una mujer ama de casa, sino también como profesional. Entonces de ahí nace ver qué puedo hacer con mis ideas, y me llevó a conocer a otra Belkis, definitivamente. Una Belkis que puede estar aquí, por ejemplo, en frente de una cámara, nunca antes lo había hecho. De venir y hacer toda una planificación para una empresa mía, claro, pequeña y todo, pero es mía. Y es algo que de todo lo que aprendí lo iba poniendo en marcha. Claro, lo que aprendió antes, a veces nos cuesta, creo, conectar, ¿verdad? Lo que la vida nos enseñó en esa primera etapa y cómo después conecta con la siguiente etapa de nuestra vida, porque creo que muchas veces tenemos como el arrepentimiento, ¿verdad? Mucha gente que es como que se arrepiente, pucha, si pudiera cambiar algo, me hubiera gustado ser emprendedor y no tener este trabajo. Pero creo que un mensaje importante es ese trabajo de Belkis, detrás del escritorio, siendo pues determinada a terminar su cierre, responsable, también es algo que usted después está usando en su negocio. Es decir, es una Belkis ordenada, es un negocio constituido, es un negocio en orden, porque usted venía de una escuela de orden. No sé si alguna vez lo ha conectado. Sí, totalmente. O sea, es 100% eso. O sea, si yo no hubiese tenido esa preparación previa, sería un emprendimiento más quizás que no tuviese estructura. Y lo primero que yo visualizo en mi empresa es que necesito tener una estructura. Para empezar, te decía yo, ok, no puedo vender a un corporativo si no tengo facturación. Entonces de ahí empieza como, bueno, mi visión era esa, quizás no solamente, o sea, o estar en un espacio, necesito estar constituida, necesito ser visible, no solamente con el nombre, sino también poder presentar, y creo que eso ha sido un éxito. A la gente le da mucho miedo realmente formalizarse, porque pensamos, claro que sí pasa, hay obligaciones obviamente con eso, pero si somos ordenados, somos responsables, hacemos su declaración, reportamos, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Igual si no hay ventas, no pasa nada, o sea, solamente tenemos que venir y hacer nuestras declaraciones y ver cuáles son nuestros puntos de equilibrio, pero realmente no es de tener miedo, eso nos abre puertas, definitivamente. Y el temor, Belkis, ahora que menciona el miedo, porque pues hoy por hoy la empresa pues ya tiene ¿cuántos años? En febrero cumplimos 2 años, todavía estamos bebés. Uy, pero para ser una empresa joven, desde cuando lo hablamos nosotros, el crecimiento ha sido bastante. Bastante. Le atribuye, supongo, mucho al orden y a la estructura que usted le ha dado, porque creo que a veces empezamos los emprendimientos, o se motiva a la gente a empezar los emprendimientos sin la base para pensar en el futuro, como para crecer, para escalar. Y en su caso lo estoy viendo al revés, o sea, primero estructura para poder crecer, y que puede ser el truquito, el consejo para un crecimiento más rápido, porque a veces hay emprendimientos que se mueren a los 2 años, porque no sabían cuántas tenía que vender, qué precio tenía que poner, y nunca revisaron sus ingresos y egresos.
¿verdad? No sé si lo ha podido compartir o comparar con otros emprendimientos versus el suyo y cómo el orden le ha traído ese crecimiento tan rápido. Es que es lo que decía al inicio, o sea, todo de verdad en este mundo sirve, definitivamente. A veces no nos sentimos capaces de que sí podemos hasta que ya estamos y usted con sus ideas y lo hace, porque no es lo mismo venir y que me diga, mi jefe haga este balance o haga esto, porque yo hago lo que me dicen, pero en una empresa usted tiene que venir, necesito esto, necesito hacer lo otro, y entonces vamos estructurando qué es lo que realmente va funcionando y que pues ya lo sabía, pero solo que no lo había puesto en marcha. A su favor. Sí, el miedo siempre va a existir porque es que también creo que depende mucho de dónde nace el negocio, porque lamentablemente en Honduras creo que hay una extrema pobreza, podríamos decir, que la gente se queda sin trabajo y pues sin orden, quizá viene y por una necesidad de llevar un plato de comida a su casa, que pasa y es válido y eso lo hace, ese es su motor para poder salir adelante, entonces lo hace como puede, sin una claridad, sin una formación empresarial, entonces que también es válido, pero no es la excusa para no formarse, o sea, si ya lo tengo, pero entonces lo voy a hacer mejor y quiero destacar, hay formas para poder ordenarse, porque obviamente yo siendo contadora no sé nada de marketing. Entonces, ¿cómo vengo yo y a través de mi desconocimiento y autoanalizar en qué tengo mis debilidades, en qué más me voy a formar para poder lograr? Y sé que ahorita tenemos 2 años y medio y hay muchas debilidades, pero también la otra es no compararse con los grandes. O sea, a veces tenemos 2 años y nos comparamos con el de 20 años y eso o sea, eso a cualquiera destruye, la verdad, porque no lo vamos a ver. Hay que tener mucha paciencia y hay que dejar que las cosas fluyan también bajo una estructura. Lo que comentaba yo al primer año fue como me estresaba mucho cuando en los meses, por ejemplo, bajos, que hay muchos, ya están identificadas, pues yo no vendía, entonces yo decía, ya no le gusta a la gente mi producto. Y eso realmente me desmotivaba a seguir adelante. Entonces pues me decía mi esposo, no te puedes motivar solo con las ventas, eso no puede ser. Entonces mi esposo... ¿Qué le entraba, Belkis? ¿Cómo es esa sensación del emprendedor, que es la parte que no comentamos nunca? ¿Cuál es esos sentimientos, cómo se manifiestan en ese primer año, en esas primeras dificultades? ¿Cómo las sentía usted? Era frustración, definitivamente. Pensé muchas veces en renunciar en el primer año, definitivamente, porque es cansado. No es algo que tampoco, pues 8 horas en el trabajo y uno tiene una recompensa. En el emprendimiento hay muchas horas más, pero la diferencia es que uno lo hace con ese gozo. O sea, creo que el desvelarme hasta me da motivación de alguna manera, y no es ser masoquista, pero es que es uno realmente trabajando por su sueño. Entonces, ¿qué pasaba ahí? O sea, ¿qué sentía yo? No le gusta a la gente, entonces ya voy a desistir. Entonces es un pensamiento derrotista. Cuando uno piensa así, y sí me sentía pues frustrada, y toda la inversión y todo esto, entonces uno empieza a preguntarse. Pero yo dije, tengo que parar esto porque tampoco lo ayuda, entonces voy a darme este año para probar. Pues de verdad que me ayudó muchísimo esa evaluación de proyectos que hice, porque ahí miramos todas las etapas, entonces yo estaba poniendo en práctica hasta eso también, ¿verdad? Lo que había aprendido. Lo que había aprendido, porque es muy diferente a lo que le cuentan a uno de lo que es el emprendimiento a estar en los zapatos, a ver que en la cuenta no hay dinero de repente y hay que comprar algo porque tiene un pedido grande, entonces ¿de dónde lo sacamos? O sea, sí la vemos como jugando con un montón de cosas. Arriesgándose, ¿verdad? Sí, que esa parte tampoco la decimos mucho. El emprendedor siempre arriesga. Totalmente. O sea, arriesga todo el tiempo. O sea, arriesga su salud mental en primer lugar, ¿verdad? Porque todos estos pensamientos negativos, claro que llegan. Arriesga la estabilidad de su casa, sí, ¿verdad? Porque tiene que ver de dónde saca la plata para hacer ese siguiente pedido. Y en la cabeza de uno creo que piensa que está arriesgando el futuro de su familia, ¿verdad? Entonces creo que entra un sentimiento de frustración, de culpa y de duda, ¿verdad? Lo que al principio creyó que podía hacerlo, las ventas le van mostrando que no era tan fácil, que es una curva, y sí, le entra a uno la duda y empieza a dudar como de uno mismo. Ay, sí. Pero yo la veo que usted
siempre sigue adelante. Es decir, en su carrera profesional, en su vida personal, terminó de estudiar. ¿Cuál es la clave para combatir esos pensamientos negativos y regresar y volverse a montar al caballo? Creo que intencionalmente uno tiene que evaluar porque desde todo lo negativo no llegamos a ningún lado. Entonces sí he tratado de tener mucho cuidado de apagar a esa Belkis negativa que me sabotea, que me dice no puedo, porque es muy fuerte esa voz a veces. Bueno, no creía, todavía tengo dudas de muchas cosas, pero creo que eso de venir y decir no, pero el propósito de esto fue esto, vamos a seguir. Vamos a tener paciencia. Ya aprendí, me di a la tarea de ir a todos los lugares donde me invitaban el primer año, aunque la gente me dijera, ahí no es buen lugar, ahí no te va a ir bien, no es tu target, no. Entonces yo todo eso, pero yo lo voy a experimentar por mí misma, porque yo necesito contar mi historia, no que alguien me cuente la historia. Y de repente a mí me iba bien. De repente la gente sí tenía razón, pero yo dije, este año es ese aprendizaje. Tengo que ver cómo se mueve el mundo, el emprendimiento, porque no totalmente desconocido. Pues claro. Son dos mundos diferentes, venir de una silla ejecutiva a estar en la silla de emprendedor. Entonces yo quería conocer eso y para eso necesito arriesgarme, necesito hacerlo. O sea, que no decía que no a ninguna oportunidad, que creo que eso es importante. A veces emprender no significa que hago este producto y mágicamente a la gente le va a gustar, que creo que uno bien iluso al principio es como, es una buena idea, tiene una buena marca, se ve bien, y ahora que me lo compren, ¿verdad? Sí. Y para que la gente se enganche con un producto realmente requiere mucha determinación y mucho esfuerzo y resiliencia mental que no nos la cuentan, ¿verdad? Bueno, también tiene que ver el producto, porque en mi caso yo decía, si no se vende, yo me las quedo. Ay, así decía yo. Yo no sé qué pecado tomo, si claro. No se vende, me los tomo. Porque a mí me encanta, entonces si no se vende, yo me los quedo. No es pérdida, yo la voy a usar. ¿Tuvo que cambiar ese mensaje en su cabeza? Sí, porque no es un hobby. Entonces, al darme cuenta que no es un hobby, entonces también tengo que aprender a cómo hacer el todólogo de la empresa y estar encima, pero no puedo tampoco porque entonces me desenfoco. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, outsourcing, toda lo que es la parte de marketing, todo, entonces, porque yo no puedo, o sea, esa es mi debilidad, yo no puedo. Hay que identificar la debilidad, mira, qué importante. Exactamente. O sea, que como emprendedor, y se nos dice que tenemos que hacer todo. Sí. Pero si en ese análisis, si no tenemos la conciencia de poder decir, en esto no soy bueno, voy a outsourcearlo para poder dedicarse al talento y gerenciar, correcto. Eso es algo que me parece importante que la gente escuche, porque no tenemos que saberlo todo. Y yo creo que eso también es mucha causa de depresión o frustración en el emprendedor, porque dice, no pude hacer la página, no pude hacer eso, no voy a crecer. Cuéntame cómo fue eso del outsourcing, ¿qué más outsourció aparte del marketing? Eso fue lo primero, porque yo dije, necesito el branding. Entonces, contrato a la empresa que me ayuda a hacer todo y pues nos quedamos con unos trabajos mensuales, los posts, los reels y donde voy, si pueden cubrir o no, entonces ahí vemos, porque eso es como el tiempo de ellos, o sea, realmente hacer una foto, editarla o hacer un video lleva muchas horas de trabajo que evidentemente pues uno no tiene. Eso fue uno. La otra, por ejemplo, lo que hablábamos al inicio, yo me sentía esclavizada y yo ya no quería, ya esa parte también me estaba desmotivando porque yo era la que hacía eso, lo otro, todo. Entonces, solo, digamos, cuando tenía ferias, entonces podíamos ofrecer el producto de manera que la gente lo pudiera sentir y de verdad ver la calidad, porque en las páginas o en redes sociales este producto se necesita sentir. Entonces, sí, la gente que me conocía ya sabía el aroma que quería y todo, pero la gente que no, entonces cómo alcanzaba yo ese público sin que estuviese yo presente. Entonces, no estaba dentro de nuestros objetivos realmente tener puntos de venta ni el primero ni el segundo año. Yo pensaba como vamos a hacernos crecer a través de las ferias y de redes sociales para asegurar, porque también ese es otro tema, el costo de un lugar fijo, pues no me lo voy a evitar si vendo o no vendo. Entonces, todas esas cosas fueron pensadas, pero
También si no arriesgaba, pues no iba a conocer. Entonces yo siempre trato como eso, de ver dónde estratégicamente puedo arriesgar sin que me represente pues la quiebra del negocio en el caso de que no funcionara, porque vengo de una escuela que vi muchos comercios realmente fracasar y perder todo su dinero y no, pues no era ese el objetivo, ¿verdad? Entonces las puertas se fueron abriendo. Yo en ningún momento dije, yo voy a tener puntos de venta. Pero el primer punto de venta que tuve estaba en una feria y me dice la persona, fíjese que tengo un espacio, me salió ahorita, si quiere, deje los productos en la tienda, los prueba y vemos qué pasa. Y yo iba de viaje, en ese momento iba con mi esposo, íbamos de viaje y yo dije, pues no suena mal, podemos probar estos 2 meses, 3 meses. Y yo estaba en la playa y yo estaba recibiendo dinero. Y eso es rico. O sea que mire, si usted no hubiera dicho sí a cada feria y no hubiera estado en esa feria, no se le abre la puerta de ese primer punto de venta. Es decir, que esa disposición, o sea, una decisión, voy a ir a todas las oportunidades que tenga, no sentarme a esperar. Así es. Interesante. Sí, entonces eso, por ejemplo, a mí me ayuda a equilibrar como de lunes a viernes, ir a recoger a mis hijos, llevarlo a natación, después pasar por la universidad trayendo a mi hija y entonces eso me lleva todo el día, prácticamente toda la tarde. Entonces, pues las ferias eran sábados, domingos o viernes, entonces ahí nos organizábamos para que yo pudiera estar presente, que conocieran a Belkis, que conocieran el producto, porque también eso es bien importante, la marca personal. A veces la gente compraba porque le compraba Belkis. Entonces, ¿cómo también hacer que la gente compre? Sí, estoy atrás de la marca, pero aunque no esté Belkis ahí, pueda comprar, porque yo decía, nadie me va a atender los clientes como yo los atiendo. Me encanta hablar con los clientes y me encanta contarles todas estas diferencias porque creo que eso da un valor. Y aunque no me compre la gente, se va con un conocimiento. Sí, con una historia. Entonces, yo decía, los puntos de venta no sé, porque la gente ni sabe. Si a mí me costó aprender, porque es otro mundo, entonces, ¿cómo la gente me va a vender el producto si no lo conoce? Pero bueno, nos arriesgamos y la verdad es que fue exitoso. Ese fue el lugar que me abrió como la mente de decir, bueno, probemos otros puntos de venta. Probamos otro punto de venta. La persona que lo tenía tuvo que cerrar por motivos laborales de ella y ya no podía estar. Pues cerramos también. Yo dije, está bien. No pasa nada. No, exactamente. Esa manera de tomarlo, Belkis, o sea, ¿qué le podría decir a la gente para que no desespere? Creo que es aprendido, no es algo que, pues, hay que cultivarlo más que todo, porque a veces lo sabemos, pero no sabemos cómo entonces apagar ese sentimiento de angustia o de que si no lo hago, que si lo hago, porque cuando uno va también en esa línea del crecimiento empresarial, van a existir muchas puertas que se van a abrir y otras que usted va a tener que decir no también, porque no puedo estar en todas. Y eso fue también una de las razones que me habían invitado en un montón de lados, pero uno tiene que escuchar su corazoncito también, ponerle ese amor y ponerle atención, quién sí, quién no, porque también existe mucha negatividad en cuanto a envidias y cosas en los negocios. Entonces yo no puedo dejar mi producto en cualquier lado porque al final para mí sí es importante, pero para las personas quizás no. Entonces también tuve que decir no me sentía bien en ciertos lugares. ¿Has sentido un desapoyo, Belkis, en estos 2, casi 3 años de emprendimiento? ¿Has sentido en algún momento que, ¿cómo decirle? Que se siente criticado, envidiado, o que alguien no le quiere prestar una mano porque el emprendimiento es pequeño, en cualquier situación? ¿Lo has experimentado o has sentido más como colaboración, acompañamiento? Ok, he sentido, por ejemplo, yo me asocié o me inscribí a varios lugares en donde apoyan mucho a lo que son los emprendimientos, sobre todo de mujeres. En ese aspecto, full ayuda. O sea, yo no, de verdad que no tengo queja y ha sido parte también del crecimiento de eso, o sea, hacer networking en otros lados, porque, o sea, yo de otras mujeres o de otras personas aprendí un montón y sigo aprendiendo todos los días de cuál es la mejor decisión que puedo tomar empresarialmente. Entonces, no puedo decir de que no, más bien, o sea, han sido maravillosos a donde yo me he acercado, de que me han apoyado.
Decía negativamente porque hay gente, siempre que le van a decir a uno, el producto tal vez no está bien o hay que quitarle esto, todo el mundo, como cuando uno es mamá, que le dice todos los tips sabidos y por haber y uno ya ni sabe a dónde escuchar. Sí. A eso me refería con la parte como negativa, que hay gente que siempre, no sé por qué, uno siente a veces que no, como dice mi hija, malvibrosa. Entonces... O que no creen usted, tal vez alguna vez sintió que en este camino, o le dijeron, es que la gente lo dice tan a la ligera, que no creía en usted, que para qué iba a dejar su trabajo, que si estaba segura de seguir con el emprendimiento, alguien que la haya hecho dudar. No, la verdad que más bien entre amigos y conocidos todo fue como de admiración, qué bueno que estás acá, sigue adelante, o sea, todo fue como que me apoyaron un montón, compraban, les encantaba, entonces de parte de amistades no, siento que la parte donde quizás fue como no dentro del mismo emprendimiento, otros rubros en ferias y eso, que como dicen, se da como ese murmullo y esa parte negativa que creo que debemos de controlar. Si no vamos a decir nada positivo, mejor no lo decimos. No sí, digamos. porque estamos en un... a ver, somos humanos, ¿verdad? Por supuesto que entendemos que todo el mundo tiene derecho a su opinión, ¿verdad? Que no tiene que ser la mía. Pero creo que muchas veces nos enfrentamos a comentarios negativos que, dependiendo del estado donde está la persona, lo pueden derrumbar, ¿verdad? Sí. O sea, si es muy sensible, si no tiene ese nivel de determinación o no tiene esa madurez o está llena de mucho temor, no importa la creatividad de la persona, si mentalmente no está sólida o espiritualmente no está en un lugar sólido, cualquier comentario puede acabar con un emprendimiento porque le va a inyectar una falta de fe, una duda o algo. ¿Qué siente usted que la hace diferente en cuanto a su estado mental, emocional, espiritual, para poder sobrellevar un emprendimiento que, a pesar de que tiene dificultades, usted sigue creyendo, sigue estructurando y sigue caminando sin que nada la desanime? Bueno, primeramente creo que es Dios que le pone a uno pues ese sueño. Ese sueño. Yo sinceramente al inicio decía, wow, quiero aquella mega empresa con quizás exportar a otros lugares y no está mal, pero también yo digo, ese crecimiento acelerado no es tan positivo porque entonces vuelvo a como invertir las prioridades. Entonces yo sí quiero que la empresa sea muy rentable, que sea exitosa, pero que no me robe mi paz. Entonces, tener como esa inteligencia emocional de que muchas veces las cosas no van a salir como yo deseo, ¿verdad? Y que me va a afectar y que me voy a sentir triste, pero está bien sentirse triste, está bien sentirse mal, pero no dejarlo ahí, sino como darle la oportunidad de sentirse mal, sentirse bajado, sentirse lo que quiera sentirse, pero dale un tiempo y ya después suéltelo, porque no podemos dejarnos ahí. Entonces creo que esa inteligencia emocional, porque es imposible decir que a mí me haga un mal comentario y que me resbale, eso yo quisiera, pero yo no puedo, o sea, sí me afectan, pero no puedo llevarlo a que me quite el sueño. Entonces, ¿cómo lo hago? Sacándolo cada vez que viene, y así sucesivamente en todos los aspectos de la vida, no solamente en el emprendimiento, sino pues con los hijos, con la pareja, con nuestros familiares. No podemos dejar que eso negativo inunde nuestro cuerpo, o sea, busquemos la manera, cada quien va a tener su forma de sacarlo. Escuchemos música, pongámonos a orar, hagamos algo que realmente nos ayude a sacar, y sí se logra. A veces cuesta un poquito, pero es practicar, y yo he estado practicando en eso realmente, porque no es fácil. A veces me siento muy estresada y no me puedo apagar. Y yo digo, quisiera tener ese botón, pero ¿cómo lo hago? Eso, intentar, ser intencional. O sea, yo me levanto, por ejemplo, a veces, no todo el tiempo, pero digo, esta relación no me está ayudando y tengo que estar mejor. Por ejemplo, con mi mamá, a veces. Y lo voy a exponer, me voy a poner vulnerable. A veces digo, yo debo ser mejor hija, debo de ser mejor o tener más paciencia con ella, pero a veces no tengo. Y entonces es como, ok, no, esta semana mi propósito es, pero entonces intencionalmente cuando viene a mí esa molestia, podríamos decir, o esa impaciencia, yo digo, me acuerdo de que yo tengo ese propósito. Entonces, así vamos educándonos
poco a poco. Entonces, lo mismo pasa cuando recibimos algo negativo que no nos agrada, que nos va a hacer sentir tristes, que nos va a hacer dudar, pero entonces usted tiene que acordarse de cuál fue la intención de esto. Claro. Para poder seguir adelante. Pero son palabras grandes, Belkis. Sí. Yo quisiera que ese fuera el común denominador y esa, hombre, esa autorreflexión es un ingrediente importantísimo, pero poca gente la tiene. ¿Cuál podría ser una primera pista, ayuda, truco para una persona que se siente abrumada y siente que esa abrumación le dura mucho tiempo y quiere que le dure menos? ¿Qué recomendación le podemos dar para que rápidamente pueda entrar en ese estado de reflexión? Ahorita, por ejemplo, la tecnología, pues sí la satanizamos un montón, ¿verdad? Porque hay la mayoría de cosas a veces son negativas si no las sabemos canalizar. Pero a mí en lo personal me ayuda mucho, por ejemplo, a escuchar conferencias de personas. Me gusta mucho escuchar psiquiatras, me gusta mucho escuchar coach de vida, me gusta mucho eso. Entonces, yo voy aprendiendo de todos ellos. Eso a mí en lo personal me ayuda un montón. Entonces, había una que decía, pues si algo te causa daño, súbele la renta, porque tu mente es la renta. O sea, es como tu apartamento, entonces súbele la renta para sacarlo, quien no pueda pagar. Entonces, eso. O barramos la basurita que tengamos a veces. Pero eso solo desde la conciencia, o sea, desde esa intención. No quiero sentir, por ejemplo, yo no me quiero sentir triste todo el tiempo, no me quiero sentir frustrada todo el tiempo. Entonces, ¿qué otra forma puedo hacer para disfrutar la vida? Pues, la intención, me gusta eso. Definitivamente la intención. Este podcast es traído a ustedes en colaboración con Loa Wines, Focus Lab. A mí me ha funcionado, ser intencional con las cosas que hago. Me ha faltado algo porque tengo ahí mis retos todavía, que uno dice, puchica, es que esto sí es difícil, pero creo que esa transformación me ha ayudado mucho, de verdad. Mi esposo, él para mí es como ese mejor amigo, ese confidente, que ahí en la intimidad de nuestro cuarto, él sabe lo que yo siento, él sabe que me molesta, y a veces le digo, mira, voy a decir todo esto, pero es por sacarme como el veneno. No es que me voy a escuchar horrible o voy a decir cosas que tal vez no te van a gustar, pero no contra él, sino que de algo que me pasó, es que esta persona tal y tal y tal, y me desahogo. Y eso ayuda un montón, porque entonces no me lo quedo acá. Entonces, pero ya le digo, sé que a esa persona no le puedo decir eso, ni tampoco puedo opinar abiertamente sobre eso, pero es tener esa Pero es su espacio seguro, o sea, yo sé que se convierte en su espacio, sí. y se nota, porque los que no los conocen tienen una relación súper linda, nosotros hemos estado en su casa y nos hemos sentido súper acogidos, y se nota que hay una dinámica familiar de apoyo y de colaboración. O sea, yo recuerdo que Joseph, cuando contaba su emprendimiento, él nunca dudó de usted, y es difícil eso, ¿verdad? Porque era como que si él no tenía miedo, él ya sabía que Belkis iba a ser exitosa. ¿Qué papel, cuéntenos un poquito más, juega tener un ambiente, convivir en un ambiente de colaboración, donde no se le juzga, donde no se le duda, en cuanto a crecer en el negocio cuando vive en ese ambiente diario? Bueno, sí se juzga, porque obviamente si no nos juzgamos saludablemente, no crecemos. Es importante esa crítica, porque, por ejemplo, él ha sido como mi principal mentor. Él no tiene miedo, o sea, él viene y no, dale, arriesgate. A veces me dice, solo es dinero. Ay, pero cuesta, ¿verdad? Ajá. Pero sí es como a nadie creo yo que le sobra. Entonces, y cuidar cuando yo, bueno, de hecho no podemos trabajar en el ambiente todo financiero juntos porque somos diferentes. Yo soy cuadradita y él es más arriesgado. Pero a mí me ha ayudado también a salir como a arriesgarme más. Y ver que sí puedo, porque es cierto, él nunca ha dudado, él siempre más bien me alienta un montón, me mira, yo creo que él me mira muchísimo más poderosa, diríamos, de lo que yo me siento, de lo que yo creo. Entonces, eso ayuda un montón, definitivamente, tener a alguien que crea en uno y que lo apoye, y que si sale mal, también ahí va a estar, porque eso es bien importante. Tener en cuenta que todo riesgo, pues, puede tener también
bueno, tiene un riesgo. Entonces, cuando no sale bien las cosas, entonces ahí qué pasa, porque qué bonito cuando todo es bonito y y es color de rosa, pero si se cuestionan, entonces, o sea, No, es decir, aparte de apoyarse, hay una honestidad en la pareja que les permite, tal vez no es con la intención de juzgar, sino con una crítica constructiva, pero usted no lo toma mal. A veces sí, a veces sí, es que depende cómo lo digan, ¿verdad? Y como uno se siente, mire, también uno tiene ciertas etapas en el mes que anda sensible, otras no, otras uno puede aceptar, pero él a veces me dice, no sé cómo decirte tal cosa, pero tengo que decirlo. O sea, tomaste una mala decisión acá, o no debiste hacer esto, o a veces él me frena, porque mi problema a veces es que no tengo como ese control de parar y decir hasta acá, entonces a veces me dan las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y yo sigo trabajando, y y el rol de mamá, de todo lo demás, también tiene que seguir. Entonces, usted, ¿verdad? También como persona. Y no me estaba sintiendo bien. Entonces él también me dice, o sea, no, pues si no, ¿qué te falta? Y me pregunta, ¿qué te falta? Y es esa necesidad de logro fuerte que creo que yo también tengo. Entonces también me lo dice. Y eso me ayuda a decir, tenés razón. ¿Tengo que? Porque a veces uno quiere abrir puertas que no se van a abrir o que no son las correctas. Sí. Y uno quiere y quiere y quiere y no. Sí. Entonces él me ha ayudado a entender de que si las puertas no se abren, no es por ahí. Y de verdad, se los digo con mucha fe, las puertas que se abren es porque son las correctas. Son fáciles, ¿verdad? Cuando son las que son llegan fáciles. Sí. Aparte de eso, no venir y forzar las cosas, nada a la fuerza es bueno. Entonces, si uno tiene que forzar algo, entonces no es por ahí. Si las cosas fluyen, usted tiene que poner, obviamente, a trabajar y todo, porque no es que tampoco le viene así como por arte de magia, pero fluyen. Entonces eso es bien importante y lo he aprendido a través de él también. Qué bonito. Esa fe que él tiene a veces en cuando sí, cuando no las cosas. Pues, sí, es una bonita alianza esa. Es decir no a las cosas, y no, a veces uno no puede decir no. Pero es su mejor embajador. O sea, tengo que darle crédito a Joseph cuando nos vea, que de verdad es... y me gusta sacar esto de la relación porque tiene mucha importancia cuando usted está haciendo un emprendimiento, a quién tiene al lado. Sí. ¿Verdad? Porque puede hacerlo crecer o destruirlo. Sí. ¿Verdad? O ser indiferente. Pero uno tiene que saber qué es lo que está aportando su ambiente familiar. O su ambiente de amigos o en el ambiente en el que está a su emprendimiento, porque a veces puede estar desalineado. En el caso de ustedes, está alineado, ¿verdad? Y qué bonito que van caminando juntos y que se pueden criticar, aconsejar, pero al final del día es por el beneficio de la familia. Claro. Creo que eso es lo que ambos ven como proyecto de vida. O sea, Candles Bar es un proyecto, Joseph tiene su proyecto, pero el proyecto de vida son ustedes, o sea, sus dos hijos y ustedes. Sí, bueno, contarles también que ahorita decidimos, habíamos estado un poco alejados también. Nosotros pertenecemos a un movimiento de encuentro matrimonial que nos ayuda increíble a nuestra relación y lo habíamos dejado como a un lado precisamente por el tema del negocio, y entonces volvemos al tema de las prioridades. Es que eso, como cuando uno se va desenfocando, entonces a retomar que, entonces, bueno, no, eso no es prioridad. De verdad que cuando las cosas se van, ponemos las prioridades de verdad, Dios, nuestros hijos, nuestra relación matrimonial, lo demás va a fluir. Entonces eso es bien importante. Entonces, ¿qué pasó en ese primer año también? Bueno, yo dejé de ir a las reuniones porque de amigos, de iglesias, no podía con todo. Entonces, bueno, este año dijimos, mira, no podemos seguir así. Porque uno se siente como hasta ese vacío. Es que se va vaciando, sí. Claro. ¿Siente en este momento, Belkis, que ha ido rellenando ese vaso de nuevo? Sí, porque al conocer el tema también o los ciclos en el año, por ejemplo, de un negocio, yo ya sé dónde sí me puedo hacer compromisos, digamos, más fuertes a nivel empresarial y dónde tengo que pausar. Entonces ya voy manejando una agenda en base a mi conocimiento del manejo, por ejemplo, de la empresa y manejar la parte religiosa y la parte de ser mamá. Entonces, todo eso como va fluyendo. Entonces, de verdad que a veces es como toda la semana la tengo y tengo que llevar mi agenda porque el dentista, que la psicóloga, que la natación y el pedido, y todos a veces son en el mismo momento. Entonces, ahí es donde usted dice, ok, ¿cómo? Pero entonces,
creo que el venir y meter nuevamente como a Dios nos hace volver a tener esa paz y volver a decir todo va a estar bien. Claro, volver Entonces, a organizar nuestras prioridades de manera que al tener esa espiritualidad primero, todo lo demás fluye. Al tener ese vaso lleno, empieza a desbordar la paz, la tranquilidad y un poco la fe en uno mismo, creo, ¿verdad? Porque, o sea, uno la pierde con esa sed de éxito, o sea, sed de logro, sed de hacer algo relevante, que uno a veces ni entiende de dónde le viene eso, o sea, entender que no lo puede hacer solo, ¿verdad? Que hay algo de fe que tiene que existir, algo de priorizar, como contaba usted que le decía yo, solo es dinero. O sea, me gustó esa frase, o sea, ¿qué significa solo es dinero? Bueno, para nosotros el tema del dinero no ha sido fácil. Creo que en ninguna relación el tema del dinero es fácil. De hecho, creo que esa sed de logro es por no ser como dependiente de que alguien me dé para todas las necesidades que yo quiero. Entonces yo quería mi propio dinero. Pero ver el dinero es verlo como una bendición también. Entonces, así como van bien, el dinero un día usted lo puede tener y al día siguiente no lo puede tener. Y la otra es también ver de que para qué queremos tanto si no vamos a tener el tiempo de disfrutarlo. Entonces, solo el dinero es, hoy tengo, pero mañana sale otra cosa y lo vas a tener, porque es tener esa fe de que no nos va a faltar nunca nada. O sea, y en eso de verdad que sí, yo en lo personal he trabajado un montón, porque, o sea, el dinero claro que nos da esa estabilidad, esa seguridad, pero también nos puede destruir cuando solo queremos alcanzar el dinero. Entonces, solo el dinero es, sí, pero con equilibrio. Ajá. Entonces, si te va mal, solo fue dinero, ganaste aprendizaje. El dinero lo puedes volver a conseguir con otro proyecto, con otra idea, o no sé, pero solo es dinero que va y viene. A eso significa, no es algo irremediable realmente. Bajarlo de la escala de prioridades, me parece a mí. Exactamente. O sea, que no es lo más importante. No. Cuénteme una cosita, regresando al episodio que usted dice, viéndolo para atrás, yo siento que sentí una depresión. Cuando regresa a ese momento, ¿qué es lo que sentía? ¿Cómo se experimentó? Que en ese momento no lo pudo identificar como depresión, ahora con su crecimiento lo puede ver y dar gracias de que salió de él. Pero ¿cómo se mira la depresión desde el punto de vista de Belkis en ese momento? Definitivamente la forma de cómo le ayuda a un psicólogo, ¿verdad? Porque sí, siempre hemos sido una familia de muchos psicólogos desde ¿Usted fue a terapia? No en sí una terapia como de, voy porque tengo depresión, no, porque no lo identifiqué, pero sí me sentía eso, como aquel vacío, me sentía triste, me sentía que no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, nuestros hijos sí iban bastante. Entonces, en un momento la psicóloga me mira y me dice, ¿quiere que tengamos una sesión? Entonces, bueno, sí, y me descosí. Porque venía entonces sintiendo el tema de la mujer profesional, al no ser nada, de verdad es bien duro esa parte. Cuando toda la vida he trabajado, el ver esa realidad y no sentirse feo, se siente muy feo. Porque era como que antes me llevaban el cafecito y ahora yo tengo que estar, y antes me pagaban porque hiciera esto, ahora ya no tengo un premio. Entonces entender eso, de dónde venía y que lo comprendieran a uno se siente súper bien. El llorar, porque eso fue lo que pasó. En una de las, estábamos hablando de nuestro hijo y de repente yo lloré con otro tema, pues entonces porque hay cosas que usted de verdad que hay que sacarlas. Entonces ahora me doy cuenta que era un proceso de esa depresión, de ese cambio, como un luto, estaba viviendo el luto de profesional, de estar todo mucho tiempo en la vida siendo una persona empresarial en una oficina a no tener nada de eso. Y cuando se le quita eso de un solo, aunque uno ya no quiera, digamos, seguir en ese mismo rol, asimilar y volver como a encauzar ese río de emociones que uno tiene, es solamente el tiempo. Y luego pasa, va al propósito, me ayudó un montón. Me acuerdo que nos puso
una terapia, una música. Dice que me dormí, yo dije, yo no creo, pero sí, eso me ayudó un montón, el entender. Por lo menos pudo descubrir que tenía cosas guardadas, claro, que tenían que salir. Sí, no, y aparte que también es, o sea, hijos adolescentes, edad de 40 años, que todo, entonces una nueva etapa de la vida, entonces cae de muy de choque, ¿verdad? Entonces a veces uno quiere ser fuerte y quiere ser todo, las superwoman, pero no se puede. Entonces creo que eso ayuda a que eso equilibre y le dé paz. Porque ya luego ya pasó. Y entonces, ya luego ya pasó, como aprender, como saber, tener a alguien como que le ayude a navegar esas emociones, tal vez solo comprenderla, ¿verdad? Porque de repente es como uno no sabe lo que le pasa, no sabe cómo atravesarlo, ¿verdad? Mientras que si alguien le explica, esto es lo que está pasando, esto es lo que está viviendo, y solo desahogarse, realmente no ocupa, pienso yo, una terapia consistente, sino que a veces puede ser solo ese par de momentitos que le abran la puerta para poder leer, y de repente ya con eso suficiente para poder entrar a esa nueva etapa, por lo menos ya descargada, ¿verdad? Sin esa mochila de emociones. A mí me llamó la atención que usted se describe como testaruda. ¿Nos puede contar un poquito quién es esa Belkis testaruda? Ay, sí, es como esa Belkis que si dice, hoy quiero hacer tal cosa, lo hace. Y a mí solo me paran las cosas. Le voy a contar que una vez dije, yo quiero ir a escalar, me gusta como caminar y eso, pero a veces no lo hago muy seguido, entonces yo dije, me propongo conocer Celaque, que es el punto más alto de Honduras. Pero bueno, entonces empiezo y dije, yo voy a empezar como a entrenar un poquito, a caminar, a tener resistencia, porque es bastante demandante. ¿Y qué pasó? Las rodillas, o sea... Pero hasta que no pasa esas cosas, porque yo decía, yo tengo que hacer, entonces creo que soy como muy insistente en las cosas y a veces no es por ahí. Entonces, bueno, tuvo que existir algo como sobrenatural, diríamos, que me impidiera. Entonces, no. Entonces yo digo, bueno, aquí no es, pero mientras no pase algo, yo voy a lograr, si yo me propongo hacer algo, o sea, es que lo voy a hacer, aunque la gente me diga, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, pues yo busco la manera de cómo si sea por ahí. Entonces, esa lámpara no va a ir porque no se puede guindar ahí por X o Y. Y yo, sí, pero es que sí se puede. Y entonces busco la manera de cómo hacer. Entonces, por eso es como testaruda. Entonces, yo decía, con el emprendimiento, pues no, la idea no era pues trabajar o tener un emprendimiento, pero ahí está la Belkis testaruda que quiso estar y ahí va. Entonces, creo que esa parte de terquedad ayuda muchas veces a que las cosas se hagan como se hacen o se hacen. Entonces, eso es lo que pasa. Que como determinación, realmente. Sí. Que a veces, a mí me gusta comparar las palabras porque muchas palabras tienen connotación negativa. Sí. O porque alguien nos ha dicho, es que Belkis es testaruda, o es que Salían es impaciente. Pero detrás de esa palabra todos podemos encontrarle un significado positivo. Testaruda es lo mismo que determinada. Sí. ¿Verdad? Y es ese motorcito que tal vez si no fuera de esa manera, entonces Candles Bar no existiera o se hubiera dado por vencida mucho antes. Entonces no está mal a veces tener ciertas características como seres humanos, sino más bien yo digo sentarnos a pensar, bueno, si la gente me dice que soy impaciente, ¿cómo uso yo esa impaciencia para moverme? ¿Cómo lo convierto en ese motorcito para seguir adelante? Claro, siempre va a haber un momento donde hay que reflexionar si es mucho o no, ¿verdad? Si la testarudez es mucho o no, me imagino. Pero, o sea, siempre ver sus características como cualidad, como algo que la mueve. ¿Alguna vez ha visto alguna de sus características como algo negativo y ha tenido que transformarlo? No, sí, claro. Siempre existe lo negativo en base a lo que uno puede decir que es positivo de nuestras características, porque, por ejemplo, esa testarudez mía puede llevar a dañar a alguien de mi familia solo porque sí. Entonces, a veces me pasa, por ejemplo, con nuestro hijo que practica natación y a veces él no quiere ir y yo le digo, es que tenemos que ir, y lo hacemos y no la pasa bien. Y no pasa nada si no va, pues. Ya. Entonces, también es ese equilibrio
de ver cómo eso afecta, sobre todo cuando afecta a otras personas, es donde creo uno tiene que poner cuidado en las cosas. No, poner atención de que ahí sí ya... No puedo atropellar a las personas solo porque yo quiero hacer algo. O cuando estamos, por ejemplo, en el servicio que prestamos en nuestro grupo, o sea, es como hacer de que los caracteres de todos se sincronicen y eso es muy difícil. Y me pasó que yo ponía los lápices de una forma y la otra persona los ponía así y las dos formas están bien. Ajá. Pero no puedo atropellar yo solo porque es mi punto de vista o porque así lo quiero. Entonces hay, claro, muchas... negativismo dentro de todos nuestros caracteres, que hay que poner cuidado y sobre todo eso cuando afecta a otra persona, claro. Porque si a nosotros no nos afecta y no afecta a nadie, pues nada pasa, lo hacemos y todo maravilloso, pero cuando ya afecta a otras personas, entonces es donde hay que detenerse. ¿Cuál cree que ha sido la mayor lucha de Belkis como persona, como mujer, a esta altura de su vida? Creo que querer como encajar en todos lados y no se puede. Ha sido como difícil. Creo que siempre pienso en las opiniones de las personas o quisiera agradar a todos y eso no se puede. Y cuando se hace eso uno deja de ser uno, deja su esencia porque yo no puedo estar agradando a todo el mundo. Entonces, o que todo el mundo pues me acepte como soy. Ha sido bien difícil esa parte, creo, de mí, como entender de que yo soy única, que soy así, que los que están a mi alrededor tienen que aceptarme como soy y no tengo por qué cambiar pues por las demás personas. Entonces, y cuesta, porque todos queremos encajar. Sí, es cierto, muy cierto. ¿Qué papel cree que juega la mejora continua? Porque yo me imagino que cada vez usted va cambiando algo diferente de su proceso de hacer sus candelas, ¿verdad? Porque no es la misma hace 2 años que ahora, porque supongo que le va incorporando más cosas con su nuevo aprendizaje. Así como pasa con los productos, también pasa con las personas. ¿Siente usted que la mejora continua hace una diferencia en su negocio y en su persona? Pues el mundo es cambiante. O sea, no podemos, incluso los logos cambian. Se actualizan, se refrescan, ¿cómo se le llama? Nosotros cambiamos. Eso es producto de una mejora continua, porque no solo voy a cambiar para ser peor, ¿verdad? Sino que todos queremos cambiar para hacer mejor las cosas y ser mejores personas. ¿Cómo se logra eso? Creo que enfocándose en que así como el mundo es diferente, las generaciones son diferentes, adaptándonos a esos cambios que debemos de hacer. Y a eso se le puede llamar una mejora, porque si nos quedamos ahí en los años 1600, pues imagínense, o sea, no, tenemos que cambiar nosotros también y cambiar los productos y cambiar todo el entorno, porque si yo tengo un producto y a la gente no le gusta, pues entonces ahí no, entonces tengo que adaptarme a eso. Entonces eso es también a inyectar una mejora continua. Entonces, se tiene que hacer siempre. De hecho, esas mejoras. A mí me gusta, el año pasado me dediqué mucho a meterme a cursos también, hasta que dije yo, tengo que parar porque es demasiado. Entonces no puedo también querer aprender todo de un solo, sino que un poco más pausado y aplicando cada cosa. Entonces ahí también eso, o sea, sí la mejora está bien, pero que sea con esa conciencia de qué, para qué y cuándo. Claro, o sea, está bien querer mejorar, pero eventualmente tenemos que poder parar a observar lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿verdad? Me imagino. Sí. Entonces, qué interesante eso que dice de los cursos, porque hay una ola de aprendizaje ahorita y todo es quien sabe más, el que aprendió más, el que más. Ahora es tan fácil adquirir conocimiento, pero me encanta su nivel de conciencia porque lo menciona mucho y es cómo estoy consciente cuando ya es hora de ponerlo en práctica. ¿Verdad? No solo es recibir información, sino cómo la pongo y cómo me doy el espacio para poderlo poner en práctica en su vida y me imagino que también, obviamente, en su negocio. Y no dudo que ese es el espíritu de Candles Bar. Sí. ¿Le puede contar a la gente cómo está Belkis presente o cuál es el ingrediente de Belkis que usted le pone a las candelas para que ellas sean la representación suya? Prácticamente el 100% de la producción
es por mí, ¿verdad? Esa parte sí no la hemos delegado. Hemos tratado de tener ayuda en el taller y todo, pero yo no sé, es como la repostería, que podemos tener la misma receta, pero a usted le va a quedar de una manera y a mí me va a quedar de otra. O las tortillas, no sé, creo que es eso. Entonces, sí, o sea, todos los productos, no solo las candelas, sino que los home spray, los difusores, llevan, creo, mi energía, mi esencia. Entonces, y eso no se ve, pero se siente. Entonces, bueno, a la gente que le gusta esta energía, pues le va a encantar el producto. Claro. Entonces, todo eso, aunque esté en un punto de venta X o Y, pasaron por mis manos, pasó por mi proceso, me gusta producir con música, entonces lleva música, algunas llevan musiquita banda, otras llevan así, pero así, o sea, llevan esa esencia me gusta mucho trabajar escuchando música, eso me hace como relajarme y poder poner en marcha, pues incluso cuando hago informes, que no es nada de producir a mano, me encanta estar escuchando música, es un patrón que lo adquirí desde hace mucho tiempo. Y cuando se hicieron oficinas abiertas, recuerdo que, ay, Dios mío, era con audífono, y yo no puedo, o sea, a mí me concentra trabajar con música, entonces eso lleva también las candelas, llevan su esencia, su vibra. Son hechas a mano. Ay, buenísimo, buenísimo. No, gracias, Belkis. Una última preguntita. Sí. ¿Qué hábitos o qué rutina tiene Belkis para mantenerse así energética, alegre, determinada? ¿Hay alguna rutina que usted siga a diario? Ay, bueno, la verdad que tengo ahorita crisis, de hecho, más bien con las rutinas, porque sí creo que las rutinas son muy importantes. Y con esto que hay semanas o días que son muy abrumadoras, hay otras que no son completamente relajadas. Entonces eso me ha llevado más bien a tener ese desequilibrio que necesito tener una rutina. Quiero empezar, por ejemplo, lo del deporte y eso, o tener horas de sueño habituales de ciertas horas que me está costando un montón. Yo soy muy dormilona y amo dormir, pero a veces me acuesto muy tarde, despacho cuando toca, digamos, despachar a la familia y me vuelvo a dormir en la mañana y entonces ya no me ajusta el día. Entonces, ahorita más bien esa pregunta es como, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo. Y creo que el dormir bien, el hacer un poquito de ejercicio, me va a ayudar a sentirme mejor, porque no todo el tiempo es así. Realmente lo que pasa es que cuando a uno le apasiona lo que hace, de alguna manera pues se refleja y se ve feliz uno haciendo lo que hace. Pero el cuerpo también nos dicta una factura alta cuando es hora de descansar y tener. Entonces, en eso estoy ahorita tratando de ordenar, porque sí soy consciente de que tenemos que tener más bien esas rutinas saludables para poder ser productivas en todas las presentaciones de Belkis que pueda existir, como mamá, como hija, como emprendedora. Sí, para estar presente en todas. Exacto. Pero son temporadas, siento, Sí, Belkis, sí, también, porque, a ver, es bonito tener una rutina, porque uno ya saber qué tiene que hacer cada día, claro que le ayuda a hacer más cosas de lo que se propuso, pero también creo que nos falta como mujeres más compasión con nosotras mismas cuando no logramos seguir una rutina, porque estamos enfocadas a eso. Usted está en un espacio que está creando en la madrugada y está como a full vapor y full inspirada, está en esa etapa y el cuerpo le va a decir cuando ya no. Pero creo que a veces queremos tener una rutina porque todo el mundo la tiene, ¿verdad? O por nosotros mismos, ¿verdad? A veces yo también quisiera tener una rutina que cumpla, porque no la puedo cumplir. La rutina existe aquí, sí, solo que uno no la cumple. Y comparto lo suyo, o sea, a veces me voy a dar los niños y me vuelvo a dormir. Y después me siento mal. Me sentía culpable cuando pasaba eso, cuando todo el mundo está en la oficina a las 8 de la mañana y yo estoy durmiendo. Exacto. Pero nadie estaba a las 3 de la mañana. Exactamente. Entonces sí, creo que un poco de compasión, sí, es importante tener ciertos hábitos y ciertas rutinas, pero creo que es importante ir abriendo la discusión a, está bien si en este momento de tu vida eso no es prioridad, ¿verdad? O no es posible, e ir incorporando poco a poco. Todos en el mismo molde. Sí, o sea, que todos nos vamos a levantar a las 5 de la mañana, vamos a hacer ejercicio, vamos a leer, y, o sea, imposible. Yo andaba buscando, así rapidito, un lugar donde pudiera hacer ejercicio a las 11 o 12 del mediodía, porque
donde yo vivo, o sea, tengo que bajar y ya no vuelvo a subir. Exacto. Entonces, era como, pero mi hijo sale a las 2 de la tarde o a veces a las 2. Entonces, ¿dónde puedo hacer algo que de un solo ahí que me quede, me baño y después haga todas las actividades? Me ha costado, ya lo encontré. Y sin sobrecargarse, fíjese, porque en ese afán de querer hacer todo, de nuevo nos encontramos sobrecargadas y de nuevo todo empieza como a descuadrarse, ¿verdad? O sea, mi recomendación creo que es, o sea, con pausa, tal vez, bueno, lo que me digo últimamente, no mi recomendación, creo que es mi manera de autopayarme. Yo digo, ahorita los niños están en esta etapa y requieren de estas cosas, ya va a pasar. Sí. Un día se van a ir, un día no van a estar y entonces yo voy a poder retomar X, Y cosa que me gustaría, pero... ¿Sabe qué me ha a mí tocado últimamente es, pero o sea, de verdad ver cómo mucha gente se ha ido, ya ha dejado este mundo y tenía una vida por delante y yo me pregunto, o sea, yo hoy quiero hacer planes, esto y lo otro, pero estoy dejando de vivir este presente por creer que pues voy a llegar a viejita y los hijos se van a ir un día y tal vez no pase. Ojalá que sí, ¿verdad? Porque todos queremos tener como más tiempo, pero sí me ha caído, no sé por qué últimamente eso de por qué no disfrutar este presente. Ahorita, si con lo que tengo. no puedo, quizás no lo voy a tener o alguien de ellos no va a estar. Sí. Y es duro y difícil imaginárselo, pero puede pasar. Entonces eso me ha llevado también a ser más consciente de disfrutar este momento, esta etapa. Y de dejar esa huella bonita, así tengamos 50, 60, 70 años, entonces de que cada momento tiene su propósito y dejemos esa huella bonita en la gente. Qué lindo. Entonces eso es importante, que vivamos el presente porque mañana no sabemos. Es correcto, no todos los días pienso igual, ¿verdad? Hoy estoy motivada. Hoy estoy motivada. No, es hermoso mensaje y también es válido lo que usted dice, o sea, no todos los días me siento como que estoy viviendo el momento presente, pero su nivel de conciencia, y no me canso de repetirlo, realmente es muy diferente y creo que se necesita mucho más que seamos más conscientes. Es una palabra que debemos repetirnos más a menudo porque nos va a recordar vivir intencionalmente. Que vivimos con intención. Hay un libro de Vivir Intencionalmente de John Maxwell también, que eso ayuda como, pero sabemos qué hacer, todos sabemos qué hacer, todos sabemos la rutina o lo perfecto, pero cómo lo hago es intencionalmente. Exactamente, y las intenciones para cada quien son diferentes. También su intención en este momento puede ser una, más adelante puede ser otra, pero esa conciencia y la intencionalidad me parece un mensaje súper poderoso. ¿Qué pudiera decirle a las mujeres que la están escuchando hoy, que tal vez están llenas de dudas, de temor o están pasando por un bajón en su negocio? ¿Qué les podría decir para inspirarlas a que sigan adelante? No nos cuentan la parte negativa de los negocios, pero existe. No se frustren, sigan porque ese sueño hoy tal vez no está como en el auge que queremos, pero si trabajamos todos los días, no hay manera realmente de que nos vaya mal. Es como esa fórmula perfecta de decir, hago esto, esto y esto, y va a salir. Entonces, creo que es esa constancia, que los momentos malos nos sirvan realmente para inspirarnos a que si hay que hacer modificaciones o cambios importantes, los hagamos, pero no para decepcionarnos. Desen el espacio, digan, voy a estar triste 2, 3 días o no sé cuánto, pero ya, cuando ya eso pase, volvamos. Levantarse. Sí, levantémonos, porque de eso lo vamos a tener siempre. Entonces es muy importante realmente darse el espacio de sentir y sufrir, pero no podemos evitar los sentimientos o sentirnos enfermos a veces, ¿verdad? O sea, que a veces hasta enfermos, pero si usted tiene ese sueño, siga adelante, que un día va a estar, todos los días va a ser un avance. Eso yo me he fijado, que Candle Bar y Belkis, el día que abrió no es la misma de hoy, ni siquiera los frascos que tengo. Entonces, todo va a ir como avanzando conforme el tiempo pase y conforme usted vaya avanzando personal y en la empresa. Entonces, no dejen de que un mal día, una mala feria, un mal evento les destruya todo el sueño que tuvieron. Recuerden ese sueño siempre desde el inicio. Ay, gracias. Gracias, Belkis, por compartir su historia. De verdad que es motivador e inspirador escuchar realmente cómo los emprendimientos van avanzando. Su inteligencia emocional, su nivel de conciencia, su intencionalidad, creo que es lo que rescato de este episodio. Creo que vamos a vivir con más intención. Y esa es una palabra que tal vez no tenemos muy
a menudo en nuestro vocabulario, pero creo que hoy es buen día para comenzar a usarlo, vivir con intención. Así que le agradezco, la invito a que hagamos un brindis con Lowa Wines y que me invite otra vez a su casa para que podamos cantar. Salud. Este podcast es traído a ustedes en colaboración con Lowa Wines, Focus Lab,